tema de la charla que yo voy a dar es Sábato y la historia nacional. Y bueno, Ah, siempre me ha llamado mucho la atención esto de Soleres y Tumbas, el relato que él hace sobre el asesinato de Lavalle, o lo que se presume que fue el asesinato de Lavalle, y digamos, la procesión que se da una vez muerto Lavalle hacia Potosí, ¿no es cierto? Todo ese calvario que él relata, Sábato. Y bueno, primero me gustaría que me cuentes cómo se puede contextualizar históricamente este episodio que tiene que ver con la lucha entre unidades y federales, eso es sabido, ¿no? Pero que, digamos, me ayudes a contextualizarlo. Y bueno, todo lo que puedas aportar sobre, bueno, por qué Sábato toma este relato, las controversias, porque bueno, yo sé que vos sos una parte muy activa del Instituto de Rosas y, o sea, hay toda una tradición ahí federal, cómo desde la tradición federal se toma este relato. Bueno, lo que puedas aportar. Primero el contexto histórico, Sandrito, lo que vos claro. puedas enseñarnos al respecto. Bueno, Sebas, yo te agradezco muchísimo la invitación. Como siempre, son muy interesantes tus actividades y bueno, todo tiene que ver, como dijiste vos, con la historia, ¿no? Lo jurídico, lo sociológico, ¿no? Forma esto parte también de la cultura, ¿no? Del relato, ¿no? Todos los estados tienen su relato, un relato fundacional, un relato también que sirve también para justificar políticas, ¿no? En todas las áreas ideológicas. Y este es un tema interesante, ¿no? Porque vos fíjate, 1841 muere Lavalle, 9 de octubre, ¿no? 8 o 9 de octubre de 1841, y en 1961 Sábato escribe este libro. Y bueno, uno leyendo a Sábato, leyendo otros autores, la historia y estos relatos también familiares, ¿no? Porque todo esto comienza en un personaje, ¿no? Una chica que desciende, ¿no? Sobre Héroes y Tumbas de una familia de unitarios, ¿no? Y que relata justamente ahí todo, todo este hecho histórico, ¿no? Y esto me hace acordar Victoria Ocampo, ¿no? En su autobiografía, en el tomo uno ella comienza diciendo que Rosas está presente, los unitarios también, porque bueno, claro, en la familia de ella, tanto por los Ocampo como por los Aguirre, estaban ambos bandos. Eh, Y uno se pone a pensar, claro, en esa época Buenos Aires era chica, todos se conocían, estas guerras civiles, muchas familias, bueno, tenían parientes en ambos bandos. Ahora, yo me pregunto siempre, ¿no? ¿Cómo llega la historia a Sábato? Bueno, parece ser, ¿no? Que Sábato, durante los últimos tiempos del gobierno peronista, ¿no? Estamos hablando del segundo gobierno de Perón, creo que tiene una estadía en Salta, ¿no? Como para alejarse de acá, de la política. ¿No? Bueno, nosotros sabemos que él, y ya que estamos hablando de Victorio Ocampo, bueno, también no podemos dejar de lado a Borges. Él había firmado una solicitada a favor de Borges, creo, ¿no? En esos tiempos, bueno, en que el país estaba dividido, ¿no? Y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, tenía una posición antiperonista y va a Salta. Él va a escribir después de la caída de Perón un libro chiquitito. Yo lo tengo por acá en mi biblioteca, donde habla Borges, donde habla bueno, de Borges, del peronismo, el antiperonismo, ¿no? Y también que estando en Salta, él ve ¿Vos te una serie, referís a Uno y el Universo? es uno chiquitito, no me acuerdo bien el título, ¿viste? Es uno del Sí, sí, sí. 56. Ah, no sé si estamos hablando del mismo. Porque el primero de Claro, él es Uno y el Universo, que es un ensayo donde habla de diferentes cuestiones. No es una novela, es un ensayo. claro, él incluso ve, bueno, cómo es la caída del peronismo, cómo se ve en Salta, ¿no? Porque incluso él ve a una empleada doméstica
de origen indígena, que es como que está llorando cuando los patrones están brindando por la caída del gobierno peronista. Y que esto, digamos, por ejemplo, él lo comenta y después dice, bueno, pienso otra vez, ¿no? Bueno, ha caído un gobierno que ha sido tipificado como una dictadura, ¿no? Como decía Borges, ¿no? Borges siempre aludía al gobierno de Perón, lo nombraba como el dictador de la dictadura. Y esto dice que lo impresionó mucho, ¿no? Y algunos dicen que a lo mejor en esa estadía, en el norte, en Salta, no nos olvidemos, bueno, que por ahí también hubo muchas batallas entre unitarios y federales, pasó Lavalle también. eh, Ahí a lo mejor tomó en contacto con todo este material que le iba a servir para ubicarlo en Sobre Héroes y Tumbas, ¿no? Bueno, ya el libro te lo dice todo, ¿no? Sobre Héroes y Tumbas. Entonces, bueno, aparece ese fantasma de Lavalle, que lo relata muy bien Ernesto Sábato, ese fantasma de Lavalle. Y yo no sé si decir un poco también idealizado, ¿no? Porque es muy difícil ser objetivo, no sea, digamos, la tendencia historiográfica, ¿no? Que uno tenga, ¿no? Como vos dijiste, ¿no? Pero ahora bien, esto yo creo que en el contexto de esa época, década del 60, no nos olvidemos que estaba todavía la revista Sur, ya un poco, bueno, en decadencia, ¿no? No la revista Sur de antes, donde, bueno, también escribió Sábato, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque en Sur, ¿sabes quién escribió también en Sur? Julio Irasusta, que era un revisionista, pero estamos hablando de 1935, ¿no? Es más, fue empujado por la propia Victoria Ocampo, y ahí publicó, a 100 años de la suma del poder público de Rosas, en 1835, un libro que se llama Rosas y el poder, un libro chiquitito también, ¿no? Que después, bueno, él va a hacer, en base a eso, la vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, en 8 tomos. Que bueno, va a tardar 40 años en hacer esos 8 tomos bien documentados, que yo creo que es una de las obras mejores que hay del revisionismo, ¿no? Quizá la más seria. Entonces, bueno, volviendo un poquito otra vez a Sábato, él va a ver ese relato de la muerte de Lavalle. Y ahora vos fijate, ¿no? En esa década del 60, que es una época que también marca como que el revisionismo vuelve a estar en el tapete. Es más, vos fijate que Perón no era revisionista prácticamente, ¿no? Lo podés ver cuando él nacionaliza los ferrocarriles y le pone el nombre de los héroes, del Panteón de los Héroes Nacionales. Este, entonces, bueno, en 1967, justamente, hablando sobre la muerte de Lavalle, José María Rosa, abogado, revisionista, político, ¿no? Diplomático que adhería al revisionismo y fue presidente del Instituto Rosas, escribe un libro que es El Cóndor Ciego, que tuvo mucha difusión, ¿no? En el contexto de esa época, donde mucha juventud consumía esto, ¿no? Y había llegado el revisionismo a través de la pluma de José María Rosa. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? ¿No? Porque hubo toda una polémica. Perdón, Sandro, ¿cómo podríamos resumir esas ideas fuerza del revisionismo en aquel momento? Claro, es interesante, ¿no? Porque ahí no podemos dejar de lado a Arturo Jaureche, que fue miembro del Instituto Rosas, daba conferencias. Si bien él no escribió mucho sobre Rosas, tenemos Política Nacional Revisionismo Histórico, que es una conferencia que él da creo que en Junín, en una sede del Instituto Rosas en la década del 60. Entonces, bueno, no nos olvidemos John William Cook. John William Cook fue vicepresidente también. El instituto fue cerrado en 1955. Y además, un número fue incautado, un número del boletín del instituto, bueno, que nunca se supo cómo el contenido porque fue incautado directamente en esa época. Fueron encarcelados, bueno, José María Rosa, John William Cook y otros miembros del Instituto Juan de Rosa de esa época. Estamos hablando que era un instituto que no era nacional, ¿viste? En esa época, pero igual recibía los embates de la política, ¿no? Entonces, bueno, claro, en esa época, en la década del 60, también no nos podemos olvidar de Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, que fueron abogados también de José María Rosa, y también escribían muchos libros que también eran difundidos con el apoyo de muchos sindicatos en esa época, ¿viste? Eso es muy interesante también, ¿no?
cómo se populariza la historia a través de estos escritores, colegas nuestros, ¿no? Porque estamos hablando de abogados. Jaureche, José María Rosa, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde. Entonces, los postulados, ¿cuáles son? Bueno, acá hay un Rosas que encarna la causa nacional, que lucha por la soberanía, que tiene el apoyo de los sectores populares. A lo mejor es diferente esta concepción de este revisionismo del primer revisionismo, ¿no? De fines de la década del 20 y del 30, ¿no? Un poco más elitista, más nacionalista. Te hablé de Julio Irasusta, Carlos Ibarguren, ¿no? Gente que ha Puede apoyado la ser más, revolución. más religioso, incluso más anclado en el catolicismo, el primer Claro, revisionismo. bueno, no en el caso de Irasusta, ¿viste? Porque era un nacionalista republicano. Él miraba mucho, ¿viste? Para Inglaterra. Él estuvo mucho en Inglaterra, ¿no? Porque hay diversos matices del nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, sí, un nacionalismo católico sería el de Carlos Ibarguren hijo, Federico Ibarguren, y otros exponentes que después apoyan al peronismo o se van del peronismo cuando tiene el conflicto de la iglesia en 1954-55. Pero bueno, ya en la década del 60 yo creo que influye mucho también, ¿sabes qué? Que ese peronismo está en la clandestinidad, que ese peronismo está en la clandestinidad y que en los sindicatos se enseña a Rosas, otros caudillos federales, van a estas conferencias, circulan, ¿no? Los boletines del Instituto Rosas o la revista también, que va cambiando. Se va acercando gente joven al instituto, qué sé yo, ponerle que por ejemplo Osorio, que Osorio después va a ser, bueno, creo que de Montoneros también, ¿no? Gente de Guardia de Hierro, de Tacuara, bueno, Tacuara después se divide, ¿no? Había empezado como nacionalista, bueno, y otra parte, como dice Rogelio García Lupo, se hace peronista también. Y esos jóvenes de esa época consumen toda esta literatura revisionista también, ¿no? Como para ponerlo en el contexto en la década del 60, que es muy importante, te digo, ¿eh? Es muy importante. Porque a mí me han dicho profesores que, por ejemplo, cuando Rodolfo Ortega Peña se hace cargo de lo que es historia del derecho, usa mucho estos libros revisionistas, ¿no? Que, bueno, eran de la autoría de él. Incluso también algunos libros de John William Cook, esas famosas cartas, ¿no? Que escribió John William Cook, donde aparecen también historiadores revisionistas, por ejemplo, Atilio García Melchit, ¿no? Que yo no sé si era abogado o no, ¿viste? Algunos dicen que sí, otros que no, ¿no? Eso es como para averiguar, ¿no? Que fue una gran pluma también, ¿no? Porque hay que destacar que en esa época eran muy buenas plumas también. Algunos eran ensayos, como decís vos, porque también tuvieron sus críticas los revisionistas, ¿no? Y hay un libro que aparece en la década del 71, que es la visión del revisionismo, ¿no? Como una visión descadentista de Tula Perindongui, ¿no? Entonces, bueno, ahí critica a Tula Perindongui y los revisionistas. Él rescata nada más que a Julio Irasusta, por ejemplo, y Vicente Sierra. Que Vicente Sierra, bueno, había venido del socialismo y fue secretario de la Municipalidad de Buenos Aires, director de la Biblioteca Nacional, y se acercó al peronismo, ¿no? Y en la década del 40 tiene una gran posición católica. Vos fíjate los libros que escribe, ¿no? Así se hizo América, El sentido misional de la conquista en América, que fueron editados primero en España, en la época, bueno, de Franco, ¿no? En ese contexto, en esa época, Perón tiene muy buenas relaciones con el franquismo, ¿no? Estamos hablando de década del 40, ¿no? Principio de década del 50. Entonces, la conquista de América, también hay un famoso discurso de Perón, que fue reeditado también, no sobre la conquista de América. Vos fíjate que el doctor Carlos Fait, en 1949, no sé si me salgo un poquito de tema, ¿no? Pero todo está relacionado. Porque este revisionismo también va a reivindicar la conquista de América. El doctor Fait presenta su tesis sobre la reforma constitucional de 1949, justamente en ese año, y la tesis es rechazada, porque había faltado el respeto a la Constitución, a las autoridades y también a la conquista de América, ¿no? Yo he buscado esa tesis rechazada, pero no la encontré nunca, Sebas. Jamás la encontré, ¿no? Después se hizo otra tesis, el doctor Carlos Fay,
Y después escribió su famoso libro que es La naturaleza del peronismo, que lo tengo por acá, mira. La naturaleza del peronismo. Muy interesante, que supongo que en este libro habrá algunos puntos que él puso en la tesis también, ¿no? Entonces, bueno, vos fijate que José María Rosa, en la historia argentina, en el tomo uno, él reivindica, ¿no?, la conquista española de América, ¿no?, en ese revisionismo. Es más, hay varios revisionistas que también reivindican a Roca. Bueno, el mismo Jaureche, ¿no?, cuando en su libro chiquito sobre ejército y política. Jorge Abelardo Ramos también, de la Izquierda Nacional, por ejemplo. El mismo José María Rosa también. Alfredo Terzaga, un cordobés, que hizo un libro de Roca que no lo alcanzó a terminar, ¿no?, que muere joven también, en ese revisionismo. Pero bueno, yo creo que en la década del 60 ese revisionismo va entrando, por ejemplo, en el peronismo, va entrando también en lo que es la izquierda nacional, porque vos fíjate, vos tenés Perdón, un Jorge... Sandro, Sí, y por qué reivindican la conquista? ¿Por la tradición hispánica? ¿Defensa de la tradición hispánica? claro, yo ¿Una diría cuestión que, lingüística por el idioma, por la religión, por las tradiciones hispánicas? claro, uno analizando, por ejemplo, ¿no?, a lo que dice José María Rosa de lo hispánico, vos fíjate que hay algo que me llama la atención también, ¿no? Porque él llega a repetir algo que dijo Florentino Ameguino en su momento. ¿Te acordás que lo dije, el hombre americano era acá? Que se había encontrado unos fósiles cerca de Mar del Plata, Miramar, ¿no? Bueno, eso lo menciona también José María Rosa, que quizás estaba un poco anticuado y fue refutado también, en la época en que Ameguino lo dice, esto estamos hablando a fines del siglo XIX, ¿no? Un Ameguino que era positivista, por otra parte, que es interesante también, ¿no? Este, pero, a ver, esto no nos tiene que extrañar, porque vos fíjate, Sebas, Salvador de Madariaga, un liberal español antifranquista exiliado, escribe un libro, ¿no?, que es El auge y el ocaso del Imperio Español de América, que es hispanista también. O un historiador también como Enrique de Gandía, ¿te acordás? Que era de la Academia Nacional de la Historia. Bueno, él se dice hispanista. O un Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue hispanista. Vos ves todos los libros de él. Es un hispanista también. Entonces, claro, yo creo que se defiende este hispanismo porque no lo niega nadie en esa época. Ni socialistas, salvo poner un José Ingenieros, ¿no?, que yo creo que él es un gran lector, ¿no?, de Alberti, de Sarmiento, ¿no?, y quizás él es como que le echa mucho la culpa a España en la formación del carácter nacional argentino. Esto lo vemos en Evolución de las Ideas. Yo lo tengo en una edición en 2 tomos muy interesante, ¿no? Donde justamente él dice que Rosas es un conservador. Rosas lo pone como un conservador también, ¿no? Me hace acordar de un libro de Romero del año 84, que lo tengo también en la biblioteca, muy interesante, donde él pone los distintos tipos de caudillos conservadores de América Latina. Un libro muy interesante, editorial Ayacucho, escrito en colaboración con Luis Alberto Romero también, ¿no? Es un libro muy, 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 muy interesante también. Donde, por ejemplo, está García Moreno, el presidente ecuatoriano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este revisionismo, primer revisionismo y segundo revisionismo, se sigue con esa reivindicación de lo español. ¿Por qué? Porque se dice que el gaucho tiene las virtudes del caballero español. Esto está, digamos, en muchos libros de José María Rosa, ¿no? Heredó la valentía. Y yo creo que acá sigue un poco también lo que se relata en la literatura gauchesca y, si querés, en el modernismo también. Porque vos fíjate, uno, bueno, yendo a la historia del derecho penal, por ejemplo, los positivistas te van a decir, cuando analizan la criminalidad, los delincuentes, y hacen las estadísticas, ¿no?, a fin del siglo XIX, estos que cometen un delito por atrás son los inmigrantes italianos o españoles, porque el gaucho, cuando mata, lo hace de frente. Esto lo recoge, por ejemplo, Abelardo Levalle en su libro sobre historia del derecho penal argentino, ¿no?, en base a fuentes, estadísticas y lo que dicen los positivistas de esa época, ¿no? Claro, la virtud del criollo, porque vos fíjate, eso también sirve para la literatura y para el Estado también argentino consolidado por Roca, ¿no?, justamente por esas ideas positivistas en su mayor parte. Eso me hace acordar también el mito del gaucho, de Astrada también, ¿no? Me hace acordar a Borges. Borges, por ejemplo, decía una vez, ¿no?
¿Cómo se toma como un libro fundacional el Martín Fierro, que es sobre un gaucho matrero, cuando tendría que ser el Facundo? Siempre dijo Borges eso, ¿no? Se opuso al Martín Fierro. Este, y bueno, esto lo recoge también ese revisionismo, ¿no? Ese gaucho que es heredero de lo hispánico, lo valiente, justamente, ¿no? Yo Bueno, creo que, Sábato a Lavalle lo retrata como un valiente, ¿no? Como una conducta gauchesca, de alguien que sabe que está yendo a la muerte y sin embargo va de frente, enfrenta la muerte. No sé si vos tenés la misma impresión, pero yo creo que coincide, ¿no? Porque también José María Rosa es como que lo dice, ¿viste? Es un caballero valiente. Como cuando hacen la descripción de la Madrid, ¿te acordás? Incluso los revisionistas, ¿eh? Como un caballero medieval, valiente, lo ponen ambos, tanto a Lavalle como a la Madrid también. Entonces eso es como que forma parte, ¿no? De ese relato fundacional y también de esos valores que busca también diferenciar al carácter argentino, ¿no? A la argentinidad también, ¿no? Me hace acordar de esa canción, ¿no? La argentinidad al palo. Pero bueno, eh, todo esto viene, yo creo que de 1810. Vos fijate cuando los patriotas empiezan a justificar por qué comienza esa revolución contra los españoles, ¿no? Incluso el manifiesto de 1817 que hacen los congresistas de Tucumán. ¿Por qué nos separamos de España? ¿No? Y aparece, por ejemplo, también una propaganda indigenista, porque dicen, bueno, los españoles que han conquistado América, han matado al Inca Atahualpa, por ejemplo, bueno, ahí tenés un relato indigenista y un ataque que hacen los congresistas de Tucumán contra los españoles. Y sin embargo esto va a cambiar, ¿por qué? Porque yo siempre digo, ¿no? El interior, y ya que estamos hablando, que hace un ratito, ¿no? Dijimos que estuvo en Salta. Salta es una provincia conservadora y que ha conservado, valga la redundancia, muchas tradiciones. Y si no, fíjate el primer gran historiador local, que fue Bernardo Frías, abogado, y que hace la historia de Güemes o de la Guerra de Independencia. Vos fíjate el título, te lo dice todo. Historia de Martín Miguel de Güemes o de la Independencia. ¿No? Donde pone cada provincia en esa época, estamos hablando, viste, ya a partir de 1880, 90, empieza a hacer la historia local. Y es más, dicen que los héroes no son locales, sino están a nivel nacional. Vos fíjate que ya ponen feriados ahora, ¿no? Sobre Martín Miguel de Güemes, por ejemplo. Entonces, cada provincia se siente heredera de esa tradición hispánica, valiente, que ha aportado patriotas a nivel local y a nivel nacional también. Bueno, Güemes estuvo luchando acá en las invasiones inglesas también. Entonces, bueno, yo creo que Sábato tomó contacto con esas viejas familias salteñas que tienen muchos antepasados que han luchado en la independencia, ¿no? Y que después, bueno, estuvieron en el bando federal, en el bando unitario también. Es más, a la valla lo acompañan muchos estudiantes de Derecho. Félix Frías, por ejemplo, ¿te acordás? Que había estudiado Derecho acá, otros también. Este, va a ser algo, un relato heroico, que va a ser este sábado. Yo creo que ahí coincide también José María Rosa. Nada más que José María Rosa va a diferenciarse diciendo, bueno, que la muerte de Lavalle fue un suicidio. Eso causó una polémica terrible. Incluso con un descendiente de Lavalle, que va a perdón, ser... porque ahí, Sí, claro, ahí le quitas el carácter heroico. Va, no sé, digo, claro. si se suicida, bueno, no sé, habría que ver, ¿no? ¿Qué lectura? Claro, porque vos fíjate que el contexto de esa época, Sebas, el suicidio estaba muy mal visto, no solamente en el catolicismo, ¿no? Sino en otras religiones, y en la actualidad también. Se le negaba la sepultura en tierra sagrada al suicida. Ah, pero fíjate, Allende en Chile, ¿quién podría negarle el carácter heroico? Y sin embargo el tipo se suicida. Claro, Está comprobado ya que él se pega un escopetazo, está comprobado, claro. pero es un tema complejo, ¿no? Es una muerte, no deja de ser una muerte heroica. Claro, desde el punto de vista histórico, literario, político también, ¿no? Bueno, Alan García también, ¿no, Sebas? Me parece. Claro, Sí, pero en ese caso había denuncia de corrupción y ah, fue otro. En el caso de Allende, ¿no? Viste, rodeado, ya sabiendo que la Casa de la Moneda estaba tomada y que no le quedaba otra que rendirse. Bueno,
al final del día parece que se suicida. A lo que voy, Sandro, es, entonces Sábato, digamos, hay que entenderlo en la década del 60, ¿no? Esto como parte de Claro, esta oleada revisionista, te claro. estoy comprendiendo bien. En Con ese el peronismo contexto. proscripto, un contexto exactamente de peronismo proscripto, Y también, mira, yo sí, agregaría un folclore que empieza, digamos, a reivindicar. Vos fíjate que ahí surgen, no sé, Jorge Cafrune en esa década, ¿no? Mercedes Sosa, Eduardo Falú se consolida también. Bueno, vos fíjate, los fronterizos cantan a Felipe Varela en dos temas. Hay dos zambas que cantan, digamos, pero en una zamba hay un carácter como que lo tratan de bandido a Felipe Varela. Ahí, ¿no? Que creo que es la Felipe Varela. Que creo que esto fue criticado por algunos revisionistas en esa época, ¿viste? Como que era un folclore oligárquico y que trataban a un caudillo federal y popular como si fuera un bandido. Esto hubo una crítica, digamos, del revisionismo en esa época. Pero también yo sumaría el folclore que, bueno, de hecho con Falú él después hace el romance, Sábato, años más tarde, claro, claro. hace un romance que es hermoso, te digo, para escuchar, ¿no? Épico, te emociona también, ¿no? La misma voz, ¿no? De Sábato, ¿no? El énfasis también. Este, a ver, yo no sé si es un relato fiel, ¿viste? De todo lo que pasó, ¿no? Porque vos fíjate, José María Rosa también recibió críticas, ¿no? Porque, a ver, el suicidio, supuestamente en el Cóndor Ciego, dice que esto lo tapó Rosas porque tenía contacto, que es verdad, tenía contacto con la familia Lavalle, ¿no? En esa época todas las familias se conocían, como yo dije antes, ¿no? Y entonces Rosas da ese consentimiento y se habría suicidado, Lavalle. Ahora bien, 20 años después de que escribe este libro sobre héroes y tumbas, sobre Lavalle, ¿no? Sábato, hay una conferencia que da un descendiente de Lavalle que es, perdón, mis perritos, ¿no? Que está ladrando, ¿no? Eh, es Ricardo Quirno Lavalle. Ricardo Quirno Lavalle, que es descendiente del general Juan Lavalle, y que por supuesto no le va a gustar esta versión de que su antepasado se suicidó, va a publicar un artículo que es producto de una conferencia, que es el Instituto de Estudios Iberoamericanos, que está compuesto por muchas familias tradicionales, ¿no? Descendientes unitarios y federales, donde tenés católicos, liberales, nacionalistas, ¿no? Muy, muy, muy interesante esta revista. Bueno, escribió Levalle también, hay algunos artículos de Levalle también, ¿no? Una revista que se apareció en el año 85, más o menos 86. Y Ricardo Anquiuno Lavalle se opone a esto, ¿no? Y da el testimonio. Da el testimonio de un médico español que hace como una especie de pericia, da el testimonio de una mujer que está enfrente de la casa donde ocurrió este hecho, da el testimonio también de otros personajes y hace también una reconstrucción hecha por un médico forense, Sebas, que esto mucho nadie lo sabe. ¿Viste? Es imposible, dice, que se haya suicidado Lavalle, ¿no? Y todos coinciden que la bala fue en el esternón, donde le entró, ¿no? De esa partida de gauchos federales. También cuestiona que haya estado Damasita Buedo, que aparece en el relato de Sábato. ¿Por qué? Porque hay un documento de un cura que está en ese momento donde dice que no hay ninguna mujer ahí. Pero, sin embargo, ahí cita a Bernardo Frías, que Bernardo Frías hizo su historia de Güemes, y donde llega la época de Rosas también, ¿eh? Y dice que, según el relato de mucha gente que consultó, tuvo un amorío supuestamente con Damasita Buedo, la Valle, ¿no? Y recoge el testimonio de Bernardo Frías, Quirno Lavalle. Pero ¿qué pasa? Vamos al suicidio. El suicidio estaba mal visto. Quirno Lavalle dice, si Rosa se hubiese enterado que Lavalle se hubiese suicidado, hubiese explotado eso a su favor. Aparte, ¿no? De colgar la cabeza en la Plaza de Mayo, dice Quirno Lavalle, ¿no? Que era objetivo, digamos, de esta partida de federales. Bueno, como pasó con Avellaneda, ¿te acordás? El padre del presidente, ¿no? El mártir de Metán,
que era la costumbre en esa época muy violenta, ¿no? En todos los bandos. Yo creo que de 1810, ¿no? De usar la violencia, de cortar las cabezas, exponerlas, ¿no? Yo creo que esto es una costumbre que viene del antiguo régimen, de exponer, ¿no? Los cadáveres o parte también de los cadáveres, como no hagas lo que hizo fulano de tal, porque te puede pasar lo mismo también, ¿no? Penas ejemplificadoras también. Entonces, bueno, Quirino Lavalle dice que esto no pudo ser y te lo demuestra, ¿no? En esta conferencia que después la publicó en este artículo tan interesante, donde también dice una cosa que a veces se olvida, ¿no? Que estaba la Virgen de las Mercedes en esa época, en el ejército de Lavalle, también. Como diciendo, claro, a ver, los unitarios son católicos también. No es que los católicos son solamente los federales, ¿viste? Entonces, un hombre tan católico como Lavalle no se puede haber suicidado jamás, ¿no? Y relata, bueno, también el carácter valiente de Lavalle, bueno, que lo hemos visto, ¿no? En Riobamba, en la campaña del Perú, también, ¿no? En Ecuador. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Cómo la historia te sirve de relato, también, ¿no? Cómo puede ser utilizada bien, ¿no? O con otros fines por escritores, también. Pero bueno, ¿cómo forma parte también de la tradición nacional? Porque, a ver, yo creo que todo argentino va a estar orgulloso de eso, de héroes y tumbas y el romance de la muerte del general Lavalle, ¿no? Que hemos escuchado ya de chicos, me acuerdo, y se va a seguir escuchando, ¿no? Que es emotivo también. Yo, Seba, no sé si diría que ya es un sello nuestro, un sello de la argentinidad, esto también, ¿no? Ahora, ¿y cómo? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo impacta esto? Porque no queda muy claro el sentido del que lo usa Sábato, ¿no es cierto? O sea, más allá de, como vos decís, una familia unitaria venida menos, y que bueno, hay recuerdos ahí Sábato lo dice, mira, hay una parte donde lo dice claramente, eh, donde dice, bueno, dice Lavalle, ¿no? Pedernera mira a Lavalle que marcha un poco adelante con sus bombachas gauchas, este de acá como un gaucho, ¿no? Su Ah, arremangada y rota camisa, un sombrero de paja, está enfermo, flaco, caviloso, parece el harapiento fantasma de aquel Lavalle, del ejército de los Andes. ¿Cuántos años han pasado? 25 años de combates, de glorias y de derrotas. Pero al menos en aquel tiempo sabían por lo que combatían. Querían la libertad del continente, luchaban por la patria grande. Pero ahora ha corrido tanta sangre por los ríos de América, han visto tantos atardeceres desesperados. Bueno, ahí sigue. Me parece que es un poco el destino sudamericano trágico que también del que habla Borges, ¿no? claro. Me parece que acá Sábato, contextualizado como vos bien nos ayudás a entender, ¿no? En la década del 60, violencia política, ¿no? Y digamos, la fuerza mayoritaria proscripta para los cargos importantes. Eh, Está hablando de guerras intestinas o de guerras civiles o de guerras internas, que nos falta un propósito común. Digo, ¿se quiere meter ahí Sábato? ¿O cómo fue interpretado, según tu visión, el propósito de Sábato, de utilizar este relato histórico? No me queda muy claro, a mí, por lo menos como lector, el fin por el que lo utiliza Sábato. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que Sábato para mí también, ¿no? Justamente vos estás hablando de guerras civiles, ¿no? Divisiones entre los argentinos en el siglo XIX. Yo creo que es como que él se lamenta que esas divisiones llegan también 120 años después, ¿no? 1961, ¿no? Donde hay un peronismo, antiperonismo, donde siguen habiendo divisiones en América Latina también, ¿no? Y que yo creo que forma parte, porque vos fíjate, un García Márquez en esa época, ¿no? Que ya empieza a ser famoso. Yo pienso que hay como un lamento de Ernesto Sábato de que esas divisiones siguen en el siglo XX, cuando todo después de haber visto las dos grandes guerras tendríamos que estar unidos, ¿no? Después de tantas matanzas entre nosotros de 1810,
seguimos con esto, me parece, ¿no? Me parece como que da un mensaje también subliminal, Sábato, que seguimos separados los argentinos en esa época. Más allá, viste, qué sé yo, que pueda haber algún error histórico, ¿no? En lo que dice este Sábato, porque vos fíjate, vos leíste la bombacha. Las bombachas la tomaron de los soldados franceses, los suevos, ¿viste? Pero vienen después, en la década de 1860. No estaban todavía en la época en que mueve la valle, ¿viste? Es posterior, 20 años después vienen las bombachas, ¿no? Y los gauchos va a reemplazar el chiripá por las bombachas, ¿viste? Por eso hay fotos que nosotros vemos hasta 1890, aunque los gauchos están con el chiripá, ¿viste? No con la bombacha. Ahí tenés, con todo respeto, un error, ¿no? De Sábato, me parece, ahí, ¿no? Este, pero igual, el Lavalle de esa época no es el Lavalle que fusila a Dorrego, ¿viste? Es un Lavalle que está más montonero, más gaucho, ¿no? Que es un Lavalle que reconoce los errores que tuvo al fusilar al mismo Dorrego también. Es un Lavalle, digamos, más montonero en esa ¿Qué época. hubiera hecho Lavalle con Rosas si hubiera tenido la posibilidad de derrocarlo como hizo con Dorrego? ¿Hubiera vuelto a fusilar? Esto es contrafáctico, estamos jugando. Sí, no, me dejaste pensando porque él está avanzando a Buenos Aires, ¿viste? Y se retira antes, ¿no? Prácticamente Rosas tenía muy pocas tropas, eran tropas más de milicias, ¿no? Porque las mejores tropas estaban luchando en el interior y en Montevideo también. Pero yo creo que si Lavalle se arrepintió en ese momento, ¿no? Porque lo habían visto muy mal sus oficiales, ¿no? Donde él pasó por Navarro, donde lo había fusilado, y él mismo dice que él era muy joven, que no supo lo que hizo. Quizás lo hubiese dejado ir al destierro, a Rosas, también, ¿no? Pero yo no sé si lo hubiese fusilado, ¿no? En ese contexto, ¿no? Donde él se arrepiente de haberlo fusilado a Dorrego y que fue la causa de que estalló otra vez la guerra civil también, ¿no? En nuestro país. Pero no, es interesante lo que vos decís, ¿no? Porque peligró muchísimo el gobierno de Rosas en ese momento, ¿no? Cuando Lavalle está avanzando a Buenos Aires, bueno, con la ayuda de los franceses, la rebelión de los libres del sur, los estancieros, las divisiones que había también dentro del mismo Partido Federal, otros factores, ¿no? Los románticos del 37 también. Y bueno, todo eso sumado, yo creo que fue muy peligroso, 1839, 1840 para Rosas, ¿viste? Lamentablemente, bueno, en esa época la violencia era moneda corriente, en toda Sudamérica, te digo, ¿no? En Norteamérica también, ¿no? En México, Vos me liberales y contaste que hubo conservadores. una polémica con la figura de Rosas, o el tratamiento histórico sobre la figura de Rosas a partir de esto de Sábato. Me habías contado algo en alguna oportunidad que hablamos. Claro, justamente se da a partir, digamos, de esta muerte o esta versión que hace José María Rosa, ¿no? Del cóndor ciego, de la muerte de Lavalle, ¿no? Porque vos fíjate el título, el cóndor ciego, ¿no? Un cóndor ciego que se estrella, que va muriendo de a poco, ¿no? Y él No, no, pero recoge una... pensé que me decías en relación a lo de Sábato. Ah, sí, sí. Sí, hubo una polémica con un historiador Sí. que venía del radicalismo desarrollista, que era Hipólito Usal, que él se acerca al Instituto Rosas después de 1955. Hipólito Usal, que vivió, creo que hasta en los 90 y pico de años, ¿no? Murió hace unos años, tuvo una polémica con Sábato, que la publicó en un libro chiquito llamado Rectificaciones a Ernesto Sábato. Pero yo creo que también, no solamente por las cuestiones del revisionismo, sino por cuestiones políticas, porque vos fíjate, si uno se pone a pensar, el pensamiento político, y Sábato lo dice, fue el comunismo. Y por ejemplo, vos te acordás Rodolfo Puigros, que también lo conoció Sábato, ¿no? Y fue rector de la UBA. Nunca fue revisionista, nunca reivindicó a Rosas, ¿no? Por ejemplo, Puigros, sino que publicó un libro en contra de Rosas también. O sea que hay alguna gente que tuvo simpatía con el peronismo que no pudo, digamos, rescatar la figura de Rosas
incluso en esa época que está en auge el revisionismo histórico, ¿no? Década del 60, 70 también. Entonces, bueno, esto motivó este libro que se publica en la década del 90, que es Rectificaciones de Ernesto Sábato, ¿no? Que lo hace Usal, y que justamente también habla, bueno, de ese antiperonismo que tenía Sábato, ¿no? No solamente antirrocismo. Entonces yo creo que es un debate también, no solamente histórico, sino político, Sebas, no sé, para mi humilde opinión, ¿no? Y donde, por ejemplo, está la figura de Rosa de por medio, porque vos fíjate, en esa década del 90, el presidente Menem hace traer los restos de Rosas, nacionaliza el Instituto Juan Manuel de Rosas, el monumento a Rosas que está cerca de nuestra facultad, el billete de 20 pesos, ¿no? El 20 de noviembre después, bueno, se va a hacer, en base, ¿no? Hay toda como una movida, ¿no? Bueno, tenemos un Menem que se disfraza de caudillo federal, ¿no? Para hacer la campaña. No, perdón por utilizar la palabra disfrazar, ¿no? Utiliza la vestimenta, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? En esa época ya el revisionismo no es lo mismo que en la década del 60 y 70 también. Buen disfraz porque cuando ganó se sacó el disfraz. Claro, O sí, sea, sí, no ¿no? era, no era genuino. Claro. Bueno, él se compara con Facundo Quiroga, ¿no? Dijo alguna vez, ¿no? Que era su caudillo predilecto, que él trataba de ser una especie de Facundo Quiroga, ¿no? De los nuevos tiempos. Pero bueno, yo creo que eso que está, digamos, en todos los escritores de distinta ideología, ¿no? Resaltar los valores nacionales porque es indudable, ¿no? Que Sábato rescata los valores nacionales, que están esas familias, ¿no? De clase alta venida de menos, ¿no? Que es esta chica también, ¿no? Lo menciona Borges también, ¿no? Lo menciona Victorio Campo, todos esos antepasados que han luchado, ¿no? En la guerra de independencia, en los bandos también. Lo mencionan los Pueyrredón, ¿no? Todas esas familias, ¿no? Que tienen sus antepasados y que se reflejan en la literatura también. Y se me viene a la cabeza Manuel Gálvez, ¿te acordás? Que también fue una figura fundador del revisionismo, ¿no? Un gran escritor también, ¿no? Y que tienen todo, digamos, todo este recuerdo, ¿no? De sus antepasados. Y que aparecen reflejados, ¿no? En la literatura también, ¿no? Quizás a lo mejor también ellos se diferencian de otros escritores que, por ejemplo, son hijos o nietos de inmigrantes que no tienen estos antepasados, ¿no? Porque vos fíjate, Sábato es hijo de italianos, por ejemplo, ¿no? No tiene la hidalguía, ¿no? No es el O el caso de linaje. Borges, no es el caso de Borges que. Claro. Claro, Borges, el abuelo, viste, muere en la batalla de la Verde, ¿te acordás? Mitrista, ¿no? Por la parte de la madre, siendo el coronel Suárez, guerrero de la independencia y unitario también. Hay un antirrocismo también en la familia de Borges, ¿no? Él mismo lo va a decir, ¿viste? En las obras, en las conferencias también, ¿no? Victorio Campo también, ¿no? Lo va a decir, a pesar de que hay parientes federales, ¿no? Están los Pueyrredón también, ¿no? Pero, claro, pero más allá de eso, ya te hago una preguntita más y te libero, Sandro. Me estás dando muchísima información. Aparte de eso, Borges es- está escribiendo acá en la facultad, en la biblioteca, enfrente, ¿no? O está, digamos, como Bioy, ¿no? Está en las zonas recoletas, se acomoda. En cambio, Sábato, fíjate vos, es un escritor, podríamos decir, del conurbano. Está en Santos claro, Lugares, escribiendo, es un provinciano, entre comillas, ¿no? claro. Tiene otra, más allá de que no tiene este linaje, hijo de italianos, está escribiendo en Santos Lugares, en una zona del conurbano. Me parece que desde otro lugar, ¿no? Está rememorando estos hechos históricos. Es interesante porque me hiciste recordar algo, Sebas. Homero Manzi. ¿Te acordás que él también era descendiente de italianos, ¿no? Y sin embargo, él hace una descripción de Facundo Quiroga mejor que la que hace Borges, te digo. Esto, una vez lo hablamos en el curso del doctor Tulio Ortiz, ¿te acordás? El Seminario Permanente de Historia de la Facultad de Derecho, ¿no? Y una vez ahí se habló de Borges y de Homero Manzi también, ¿no? Y a mí me gustó más el relato que hace Homero Manzi, ¿no? Sin tener, bueno, sus antepasados como tenía Borges, ¿no? Y es verdad, es como que es más un ermitaño que está alejado, en el conurbano bonaerense, Sábato,
y que escribe esto, ¿no? Que parece que hubiese estado Sábato ahí, al lado de la Valle, ¿no? Y esto me llama la atención, ¿no? ¿Cómo lo relata este Sábato a esto? Y para cerrar, Sandro, ¿cómo, cómo debe ser leído hoy esto para vos? Cómo lo transmitirías vos en tus clases? ¿Con qué sentido histórico y metafórico, alegórico? Lo podríamos tomar hoy. Claro, primero, bueno, para explicar cómo era la época de Rosas, según la visión de un escritor, analizar el contexto en que fue escrito, qué es lo que quiere transmitir, más allá, ¿no?, de la belleza estética, literaria, ¿no? También advertir a los alumnos que puede tener algún error, puede haber un uso político o no también, ¿no? De, de esta literatura tan linda, ¿no? De esta literatura tan linda que alguna vez Ricardo Rojas la compiló, ¿te acordás? Cuando hizo la historia de la literatura argentina, ¿no? Monumental también. Eh, y que fue parte, digamos, de lo que distintos autores, ¿no? Con sus diversas ideologías, no sé, es como si fuera el ser nacional, como decía Hernández Arregui, ¿te acordás? El ser nacional, ¿no? Que ahí te habla de la conciencia nacional, Hernández Arregui, te rescata todas las ideas diferentes, ¿no? Pero que yo creo que algunos coinciden, ¿no? En rescatar esos valores argentinos, ya sea con un Rosas o con un Lavalle, ¿no? Y que, y que también, insisto, ¿no? Me parece que es un lamento de algunos, ¿no? De que seguimos con estas divisiones, ¿no? Para mí, ¿no? El sábado que a lo mejor apoyó la Revolución Libertadora y que después se arrepiente, ¿no? Y que ve, ¿no? Y bueno, ¿te acordás el informe de la CONADEP después, ¿no? Yo veo muy angustiado, hasta llorando, ¿no? A Sábato cuando justamente no está esta película, ¿no? 1985, ¿no? A un Sábato emotivo también, ¿no? Que se lamenta que haya pasado esto también, ¿no? Y que seguimos con las divisiones, las muertes, los crímenes, ¿no? Yo creo que esto es de 1810, ¿no? Y que se lamenta este hombre, me parece, ¿no?